Bienvenidos, les habla el ingeniero Alejandro Morales. Vectores. Un vector se define como un segmento de recta, orientado y dirigido. Se designa utilizando una letra mayúscula con una flecha en la parte superior. Veamos qué significa cada uno de estos términos. Segmento de recta. Los vectores tienen una magnitud. Esta está relacionada con la medida de la longitud del vector. La magnitud se expresa matemáticamente colocando el vector entre barras de valor absoluto. Orientado. La orientación está relacionada con el ángulo que forma el vector con los ejes coordenados, en especial con la parte positiva del eje de las abscisas, la cual es la que se toma como referencia. Este valor indica la dirección del vector. Dirigido. Este parámetro establece el sentido del vector y viene dado por la punta de flecha que se coloca en uno de sus extremos. Para aclarar aún más estos términos, veamos las siguientes figuras. En la primera figura tenemos dos vectores que tienen igual magnitud, mas no así igual dirección ni sentido. En la segunda figura tenemos dos vectores que tienen igual magnitud y dirección, pero tienen sentidos opuestos. En la tercera figura observamos dos vectores que tienen igual dirección y sentido, mas no tienen igual magnitud. Observe que uno es más largo que el otro. Un vector puede ser desplazado y mientras no se alteren sus parámetros de magnitud, dirección y sentido, estamos en presencia del mismo vector. Cuando dos vectores tienen igual dirección, se dicen que son paralelos. Los vectores sirven para representar gráficamente ciertos parámetros. En la ingeniería trabajamos con parámetros vectoriales y parámetros escalares. Cuando un parámetro es vectorial, debe tener implícita una magnitud y una dirección. Por ejemplo, si alguien le pide que se sitúe a 2 metros de una mesa, usted aún tiene varias opciones. 2 metros hacia adelante, 2 metros hacia atrás, 2 metros a la derecha o 2 metros a la izquierda de la mesa. Esta variedad de opciones le indica que la posición es un parámetro vectorial. Cuando no disponga de la opción de dirección, estará en presencia de un parámetro escalar. Los parámetros escalares están completamente determinados por la magnitud. En física, los parámetros vectoriales más utilizados serán la posición, la velocidad, la aceleración, la fuerza y los campos eléctricos, mientras que los parámetros escalares que utilizaremos serán el tiempo, la masa, el área, la carga y el potencial. Un vector se puede escribir de dos formas, estableciendo su magnitud y dirección o estableciendo sus componentes. En la figura 1 tenemos un vector A que tiene una magnitud de 10 y que forma un ángulo de 30 grados con el eje de las abscisas. Este ángulo nos da la dirección. En la otra figura tenemos un vector que tiene componentes 5i más 6j. Observe que cada una de las componentes son a su vez vectores, que son paralelos a los ejes coordenados. Se utiliza el vector unitario i para indicar que la componente está en la dirección de las abscisas y el vector unitario j para indicar que la componente está en la dirección de las ordenadas. A las magnitudes de cada componente suele asignarse el mismo nombre del vector, pero con un subíndice x o y para las direcciones i y j respectivamente. En el ejemplo dado, la componente a su x tiene magnitud 5 y la componente a su y tiene magnitud 6. Suma de vectores. Solo se pueden sumar propiamente dos vectores si estos son paralelos. En caso de que tengan el mismo sentido, los módulos se suman, mientras que si tienen sentidos opuestos, se restan. Por ejemplo, en la figura observamos 3 niños alando una caja fuerte mediante una cuerda y cada uno aplica una fuerza de 5, 3 y 2 newton respectivamente hacia la izquierda. Esto equivale a una sola fuerza de 10 newton en dirección hacia la izquierda.
Ahora coloquemos 3 niños alando con otra cuerda hacia la derecha con fuerzas de 4, 6 y 8 newton respectivamente. Esto equivale a una fuerza neta hacia la derecha de 18 newton. Sin embargo, la fuerza neta resultante de todos los niños equivale a una fuerza de 8 newton en dirección hacia la derecha. Las fuerzas de 18 y 10 newton se restan por estar en sentidos opuestos y la resultante debe quedar en la dirección de la fuerza mayor. Cuando los vectores no son paralelos, es necesario descomponer cada uno de ellos en sus componentes y j para poder realizar la suma. Una vez descompuestos los vectores, tendrán componentes paralelas en cada una de las direcciones y sí se podrán agrupar por componentes como un solo vector. Por ejemplo, asumamos que tenemos 3 vectores A, B y C, cada uno con componentes I y J. El vector D, que corresponde a la suma de los 3 vectores, será un vector cuya componente I será la suma de las componentes A sub x, B sub x y C sub x, mientras que la componente J será la suma de las componentes A sub y, B sub y C sub y. Las componentes I y J son perpendiculares entre sí y por lo tanto no pueden sumarse de manera convencional. Dependiendo del resultado esperado, se puede dejar la respuesta en la forma de componentes, por ejemplo, D igual a 5i más 6j, o puede calcularse la magnitud y la dirección del vector. Conocidas la magnitud y la dirección de un vector en el plano, la descomposición del vector en sus componentes se hará mediante una de las siguientes fórmulas, según sea el caso. Se debe prestar atención del ángulo de referencia utilizado. Si el ángulo tiene como referencia el eje de las abscisas, A sub x o la componente en esa dirección será igual a coseno de θ, mientras que A sub y será igual a seno de θ. En caso de que el ángulo tenga como referencia el eje de las ordenadas, entonces A sub x será igual a seno de θ, mientras que A sub y será igual a coseno de θ. Observe que el coseno lo debe llevar la componente que tenga el ángulo de referencia. También es necesario tomar en cuenta el signo de cada una de las componentes. Si la componente apunta hacia la derecha, el vector debe ser positivo en la dirección y, mientras que si la componente apunta hacia la izquierda, el vector debe ser negativo en la dirección y. Por otro lado, si la componente apunta hacia arriba, este debe ser positivo en la dirección j, mientras que si apunta hacia abajo, debe ser negativo en la dirección j. Una vez obtenidas las componentes resultantes en cada una de las direcciones, se puede hallar la magnitud y la dirección del vector resultante. Para ello debemos utilizar las siguientes fórmulas. Para calcular la magnitud, podemos utilizar el teorema de Pitágoras, donde la magnitud será igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las magnitudes de cada una de las componentes. La dirección la podemos determinar a través de la tangente inversa de la componente y entre la componente x más 180 grados. Con esta fórmula, la dirección tendrá como referencia el semieje positivo del eje de las abscisas. El valor de 180 solo se utilizará cuando la componente de x sea negativa. Recuerde que de x y de y son respectivamente las magnitudes dirigidas de las componentes en las direcciones y j, y deben tener la calculadora en el modo DEG. Veamos unos ejemplos. Primero tenemos un vector D, cuyas componentes son 3i más 4j. Podemos observar entonces que dx es igual a 3 y de y es igual a 4. La magnitud del vector D será igual a la raíz cuadrada de 9 más 16, que son los cuadrados de las componentes. Y esto da como resultado raíz de 25,
que es igual a 5. Por lo tanto, la magnitud del vector es 5. Ahora calculemos la dirección. Θ será igual a la tangente a la menos 1 de 4 entre 3. Esto nos da como resultado, usando la calculadora, de 53.13 grados. En la figura podemos observar una representación del vector. Ahora trabajaremos con un vector cuyas componentes son 3i menos 4j. De x es ahora igual a 3 y de y es igual a menos 4. Al ser la componente j negativa, el vector debe apuntar hacia abajo. La magnitud del vector será igual a la raíz cuadrada de 9 más 16. Esto es igual a la raíz de 25, que es 5. Observe que los negativos no afectan la magnitud del vector, ya que éstas están elevados al cuadrado. Ahora la dirección del vector la calcularemos como tangente a la menos 1 de menos 4 entre 3. Usando la calculadora, esto nos da un ángulo de menos 53.13. Al ser el ángulo negativo, este se medirá en sentido horario con respecto al eje de las abscisas. Ahora analizaremos un vector cuyas componentes son menos 3i más 4j. De x es igual a menos 3 y de y es igual a 4. Al ser de x negativo, este debe apuntar hacia la izquierda, y como de y es positivo, debe apuntar hacia arriba. Esto nos da como resultado un vector situado en el segundo cuadrante. Como dijimos anteriormente, la magnitud no se ve afectada por los signos, ya que las componentes están elevadas al cuadrado. Por lo tanto, el módulo de d sigue siendo igual a 5. La dirección viene dada por tangente a la menos 1 de 4 entre menos 3. Si sacamos esto con la calculadora, nos da un valor de menos 53.13. Sin embargo, este es un valor ubicado en el cuarto cuadrante, por lo que debemos sumarle los 180 grados para llevarlo al segundo cuadrante. Con lo que obtenemos un valor de θ de 126.87 grados, medidos en sentido antihorario con respecto al semieje positivo de las abscisas. Y finalmente tenemos como ejemplo un vector d cuyas componentes son menos 3i menos 4j. Siendo ambas componentes negativas, este vector debe estar ubicado en el tercer cuadrante. El módulo del vector sigue siendo 5 y la dirección la calcularemos como θ igual a tangente a la menos 1 de menos 4 entre menos 3 más 180. Igual que antes, el 180 nos permite ubicar el ángulo en el cuadrante correspondiente, ya que las calculadoras solamente arrojarán valores que están en el primero o en el cuarto cuadrante. De esta manera, el ángulo obtenido es de 233.13 grados. Al ser positivo, indica que está medido en sentido antihorario con relación al semieje positivo del eje de las abscisas. Si aprendimos geometría analítica, debemos saber que este ángulo es equivalente a un ángulo θ igual a menos 126.87 grados. Al ser negativo, ahora lo estamos midiendo en sentido horario con relación al semieje positivo del eje de las abscisas. Esto ha sido todo por ahora. Se agradece su atención y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.